Y en realidad, mis hermanos, hay que echar una mirada honesta. Hay que echar una mirada honesta a lo que sucedió. Con sinceridad, con valor. Y si ustedes ponen juntos lo que decía la hermanita que nos visita, lo que decía Lalo, lo que se leyó, nosotros no tenemos esa lectura de los eventos porque para eso hemos estado predicando por prácticamente 5 semanas acerca de todo lo que sucedió. ¿Cuándo fue? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un nacimiento y que ese nacimiento no fue un nacimiento como otro cualquiera. Ese nacimiento definió al mundo. Todos los seres humanos están definidos por ese nacimiento. Si al mirar lo que sucedió, en vez de mirar de una manera a unos que no lo creen, unos que dicen que es fantasioso, unos que dicen que da lo mismo Jesús que Santa Claus, otros que dicen que no puede haber sido así. El cristiano no pone en duda eso, pero el cristiano sabe que al mirar a los personajes que allí están, todos los participantes tuvieron que tomar una decisión y esa decisión los definió. Pero no se quedó allí. Esa decisión con respecto al niño que nació es una decisión que todo el mundo tiene que tomar. Es verdad que todo no está completado. Todavía no hemos llegado a los 33 años de vida en el que muere y dice consumado es ahí en la cruz. Pero sabemos que va a llegar porque está escrito en el mismo lugar donde está escrito el nacimiento. Lo sabemos. Pero el nacimiento, aun cuando Cristo nació, los participantes no sabían o esperaban que sucediera lo que sucedió después. Nosotros no. Nosotros sabemos que sucedió. De manera que si para ellos el nacimiento fue un momento de definición, lo es para nosotros mucho más. Y es hora de definirnos. Déjenme decirle que otra tentación que tuve para predicar hoy fue la de hablar de la segunda venida de Cristo. No, eso lo vamos a dejar para el primer mensaje del año, porque, aunque la semana que viene tenemos cena, el primer mensaje es el día 8. Lo vamos a dejar para el primer mensaje porque la venida de Cristo está cada vez más cerca. Y puede ser este año, yo no sé. Puede ser que sea este año, puede ser que sea hoy, puede ser que venga ahora y entonces se queden sin pastor. No. No, muchos se van. Si alguno piensa que se va a quedar, me ve después para darle la llave del edificio. No, hermanos, la lectura que leyó el hermano decía que, y ese es el propósito de la lectura que apoya la prédica, les decía que vino al mundo y no a traer paz. Y que tenemos que prestar atención, decía al final, a lo que está sucediendo. No es pasar por Navidad, volver a celebrar, volver a poner luces, volver a poner el pesebre, volver a comer, volver a hacer todo lo que hacemos y con la misma seguir sin una definición. Hay que definirse. Y nadie te va a obligar a que te definas de una manera u otra. Pero cuando miramos los personajes, y para ello vamos a estar mirando en el Evangelio de Mateo indistintamente, porque nos vamos a concentrar en los personajes, ¿ok? En el Evangelio de Mateo vamos a estar viendo porciones del capítulo 1, del 2 y del 3. Y en el Evangelio de Lucas vamos a ver porciones de los capítulos 1 y 2. Pero fueron hombres y mujeres que tuvieron participación en los eventos de la venida de Dios al mundo, los que decidieron qué hacer, los que decidieron cómo vivir, los que decidieron cambiar sus vidas, como muchos otros que decidieron todo lo contrario, y podemos hacer muchas clasificaciones. ¿Ok? Pero cuando miramos honestamente a los eventos, vemos que hay 3 grupos bien definidos. Por decirlo así, puede venir algún teólogo, puede venir algún otro pastor, y decir, pastor, allá hay otros grupos más. Pero lo que me ha puesto el Señor en el corazón es la existencia allí de 3 grupos bien específicos que cuando miramos honestamente a todos los personajes involucrados nos daremos cuenta fácilmente de quiénes son
y cómo definen ellos nuestra posición delante de Dios encarnado viniendo al mundo, con una aplicabilidad extraordinaria para todos los seres humanos hoy. Vamos a ver cómo se relaciona esto con una cosa con la otra. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a ir a una porción específica, pero vamos a orar, porque no vamos a tener una lectura de la porción específica, la vamos a ir leyendo a medida que vamos a estar analizando cada uno de esos personajes que hemos tomado como referencia para hablar de estos tres grupos. De manera que vayamos al Señor en oración. Padre, te alabamos y te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa en este día tan especial. Último servicio del año, pero también en que hemos querido, de alguna manera, sin saber qué día, ni cómo, ni específico, ni en qué momento del año, pero celebrar que tú viniste al mundo. Ahora bendice tu palabra, Padre, que sea recibida y prepara los corazones de aquellos que escuchan. A mí, escóndeme, Padre, con mis defectos detrás de tu cruz, que no se vean, pero que surta el efecto que tú prometes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que nosotros tenemos allí es un grupo de personas que pudiéramos llamarle, la Escritura les llama justos. Pero ¿quiénes son los justos? ¿Qué quiere decir justo? ¿Las personas morales? ¿Las personas que creen que están haciendo lo correcto? ¿Que no reconocen lo que es pecado? ¿Que no reconocen lo que hacen va en contra de la voluntad de Dios? No, la justicia viene porque Dios dice qué cosa es justo y qué no es justo. Los que estaban viviendo justamente, personajes involucrados, y vamos a mencionar algunos, los que estaban viviendo justamente era porque estaban viviendo, aunque no habían visto a Dios encarnado, Dios estaba por nacer, o vieron después que nació, estaban viviendo en una religión que era verdadera. Y esa religión que era de Dios, la única que ha existido fuera del cristianismo, que es dada por Dios, el judaísmo, era una religión que exigía demandas, sacrificios, rituales, para hablar de que una persona fuera justa. Y por eso se habla de esas personas que van a estar involucradas en este evento como personas justas. La gente piensa, no, yo no creo en Cristo, pero yo soy justo. No, ellos eran justos porque estaban esperando al Mesías. Ellos tenían una religión dada por Dios. Usted, si no es cristiano, si no es del Señor, si no ha recibido a Cristo, cualquier religión que tenga es falsa. Pero Dios le llama a ellos justos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir justicia? Justicia quiere decir ser obedientes y fieles a lo que dijo Dios. Obedientes y fieles a lo que dijo Dios. No es que toda la religión, cualquiera que sea, crea lo que crea la persona, lo hace justo. No importa lo que crea, puede que esté mal, si no está dentro del plan de Dios o de lo que Dios dijo en su palabra. Ahora, obedientes y fieles ¿a qué? Estamos todavía en el primer grupo, ¿verdad? En primer lugar, a todo lo que está escrito. El judío que cumplía con lo que estaba escrito en la ley era un hombre justo, que hacía lo que había que hacer, que servía en el templo si tenía que servir cuando le tocaba. Era la justicia de Dios para ellos, pero también tenían toda la palabra de Dios necesaria para saber acerca de la venida del Mesías. Y confiando en eso, Dios lo considera justo. No solamente ser obedientes y fieles a todo lo que está escrito, sino ser obedientes y fieles en todas las circunstancias y en todos los momentos. ¿Ok? 400 años habían pasado sin que Dios hablara. Y vamos a ver estos personajes que Dios llama justos, que se mantuvieron firmes y esperando. Viviendo bajo un dominio extranjero, habían pasado, como pueblo de Dios, habían pasado infinidad de vicisitudes desde que fueron peregrinos en otras tierras, de que fueron esclavos de otros pueblos, hasta el día de hoy en que están bajo el dominio romano y sin embargo se mantienen justos y fieles. ¿Ok? Obedientes a lo que está escrito, no a cualquier cosa, no a una religión nueva, no creyendo lo que quisieran, a lo que estaba escrito. Por ejemplo, tenemos en primer lugar, yo les traigo en primer lugar a Zacarías y a Elizabeth.
Dice la escritura en Lucas 1, del 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Un sacerdote quiere decir que estaba cumpliendo con sus responsabilidades. A pesar de los 400 años de silencio, estaba obediente y seguía de pie asistiendo en el templo porque era su función. No había desmayado, no había abandonado. Como te encuentras hoy gente que dice que después que salen, después que cogen los 18 años, después que tienen los 25, después que se casan con personas no cristianas, se acabó la fe. Estaba leyendo con una tristeza extraordinaria. Los hermanos tienen que conocerla. Amy Grant, la famosa compositora de música cristiana y cantante, dice que ya no es cristiana. ¿Cuánta canción y cuánta música cantamos de ella? Dice que ya no cree. Está frente a una iglesia, o la iglesia donde ella está frente, ya no le llaman iglesia, ahora aceptan bodas de homosexuales y todas esas cosas. Yo me quedé fascinado. Amy Grant. Tú decías ese nombre, la gente decía, eso es lo más grande que hay en música cristiana. No, a ese sacerdote estaba fiel y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios. Todavía no habían visto al Cristo que había nacido. Cristo no había venido al mundo. Ellos eran los padres del precursor, de aquel que iba a anunciar, del más grande profeta nacido de mujer, Juan el Bautista. Pero se mantenían firmes, sirviendo, creyendo y esperando. Qué fácil vemos a la gente que se bautiza, dice que cree y que no duran nada, no esperan nada porque ya, lo tengo todo. Eso no es ser justo. Dice aquí que eran justos porque, en primer lugar, se apegaron a lo que estaba escrito, siguieron creyendo lo que estaba escrito y a pesar de las circunstancias de los 400 años de silencio, de lo que hubiera pasado, de las vicisitudes que había pasado por Israel, seguían firmes sirviendo al Señor. Todavía había un sacerdote, había muchos, había más de uno. Y dice la escritura que ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Dónde estaban esos mandamientos y ordenanzas? En la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho, en lo que su religión creía que hasta ese momento era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos seguían creyendo. No venía un Mesías, no importa. Seguimos adelante. ¿Saben que mucha gente abandona el cristianismo porque todavía Cristo no ha venido? Y yo quería que viniera para allá salir de todos los problemas. Y como se ha demorado, ¿para qué seguir siendo cristiano? Si mira, no ha venido, mentira. Y dice la escritura que la gente lo tiene por tardanza. Pero en su misericordia lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Pero ellos no se rindieron. Un grupo llamado justos, que significa ser fieles y obedientes. Zacarías y Elizabeth, en Lucas 1:59, en capítulo 1, versículo 59, 63, dice la escritura, y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño de ellos, a Juan el Bautista, ¿ok? Y le llamaron por el nombre de su padre Zacarías. Porque no importa lo que usted crea, si Dios dice algo, si Dios te dice algo, y tú quieres hacer lo contrario, y tú tienes dudas, ya tú no eres justo. Y pagas las consecuencias. Y la gente no cree que hay consecuencias. Zacarías pagó las consecuencias de la duda. Dice la escritura, y respondiendo su madre dijo, nace Juan el Bautista. Zacarías está mudo, ¿ok? Nace Juan el Bautista y la gente le quería poner el nombre del padre. Y la madre dijo, aquí se hace lo que dice la escritura. La escritura dice que el hombre es el líder del hogar. Y aquí se le va a poner el nombre que Juan me dijo que había que ponerle. Que Zacarías me dijo que había que ponerle. ¿Y cómo se lo dijo si era mudo? Bueno, sabemos que con una tablilla se lo dio, dice la escritura, respondiendo a su madre le dijo, no, pero ella le dice que se le va a llamar Juan antes de que él la escribiera en la tablilla, como ella lo sabía. Porque Juan
aprendió la lección de que si no somos obedientes con Dios, tenemos que pagar las consecuencias. La Navidad no es lo que usted cree. La Navidad es Dios con nosotros con Él, Él con nosotros, o todo lo contrario. Tan sencillo como eso. No importa cuán grande sea la fiesta, ni la familia que se reúna, ni la cantidad de comida, ni cuán grande sea el puerco, ni nada de eso. Es Dios. Y nosotros haciendo lo que Él dice, definiéndonos. Definitivamente, cuando a Él le pasó lo que le pasó, vamos a seguir. Hicieron señas a su padre preguntándole. Elizabeth dice, no. Ay, vamos a ponerle como el abuelito. Vamos a ponerle como su papá, porque su papá es tan bueno. Y Elizabeth dijo, no. Hay que ponerle Juan. Y la gente de todas maneras, porque el mundo es así, el mundo quiere que tú vayas en contra de la voluntad de Dios, que tú no te definas por Dios. Y le dijeron, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces hicieron señas a su padre preguntándole cómo le quería llamar. Y él pidió una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Fíjense la obediencia de estos dos, que son solamente los padres de aquel que sería el precursor, el mensajero, el más grande profeta a decir de Jesús. Sabemos nosotros, por los versículos 18 y 20 anteriores, que Zacarías había dudado y le costó y por eso estaba mudo. Pero en su mudez, parece que cogió la tablilla antes de esta ocasión y escribió y le dijo, no se te ocurra ponerle otro nombre. Ese es el líder del hogar, espiritualmente hablando. Si se trata de cocinar, si se trata de comprar, la líder de la esposa, pero el líder espiritual. Había que ponerle Juan porque yo dudé y mira cómo estoy de mudo. Si Adán hubiera hecho eso, a lo mejor no estuviéramos pasando por lo que estamos pasando. Si Adán le hubiera dicho a Eva, que no se te ocurra comer del árbol del bien y del mal que está en el medio del Edén. Pero parece que no fue así. Juan se aprendió la lección. Zacarías, perdón. Y le dijo, no se te ocurra ponerle otro nombre, Juan. Y efectivamente cuando escribió Juan, se le puso Juan. Porque este es el principio de la historia. Así es como comienza todo. Después tenemos ya dentro de la historia a José. Otro ejemplo de justo. Dice en Mateo 1, 18 al 22. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo, hay muchos que son cristianos, hasta que llegamos a cumplir con las cosas espirituales, pero que van en contra de nuestra hombría. Y como van en contra de nuestra hombría, eso de ir a la iglesia, eso de servirle a Dios, eso, no. Yo creo en Dios, pero a mi manera, te dicen. A mi manera. Yo quisiera, no va a pasar, pero mi mente es cara. Ves la cara de uno de esos que se le para un ángel delante y le dice, tu mujer va a quedar embarazada del Espíritu Santo. A ver qué va a hacer. Bueno, si sucede, lo más probable es que él tenga razón y que fue engañado por la esposa. Pero en este caso, imagínense ustedes en esta posición. Dice que José era justo, pero además José, que no se menciona mucho, tiene una gran importancia por la genealogía. Jesucristo tenía que venir de la familia de David. Y José que la cumple, no María, es José que la cumple. Y dice que era justo. Y por eso no quería infamarla. Porque sabía lo que eran las cosas espirituales. Porque sabía que Dios hablaba a través de los ángeles. Porque sabía que Dios había prometido un Mesías. José dijo, si te lo dijo, pero además a él se le apareció el ángel también. Y él creyó, porque así le hablaba Dios a la gente. Apariciones de ángeles. Y dice, y pensando en esto, aquí el ángel del Señor se le aparece en un sueño diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Fíjense ustedes, un hombre justo, porque está creyendo en lo que está escrito. Así va a ser.
Y José dijo, definitivamente, muchos, a lo mejor otros hombres, claro que Dios sabe quién cree y quién no cree. A lo mejor otro hombre hubiera dicho, le hubiera dicho al ángel, vete de aquí, yo no quiero saber de ti. O hubiera llevado a María delante de las autoridades, lo hubieran apedreado hasta la muerte. Yo no le digo a ningún hombre que acepte que la mujer diga que viene un ángel y le digo que está embarazada, ¿ok? No, ya eso no va a suceder otra vez. Pero qué situación la de este hombre, pero como era justo, porque conocía las escrituras, porque miró seguramente, analizó y dijo, yo soy de esa descendencia, María es virgen, porque yo he estado con ella, comprometida conmigo, pero nunca hemos tenido relaciones, yo sé que es virgen. Y le dice, y dará a luz, le dice el ángel, le dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No, le dio el nombre. A José no se le iba a ocurrir ponerle Juan Carlos, ni Mario, ni Pepe. No, Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor. Pero fíjense ustedes que la justicia viene de hacer lo que está escrito. Eso es lo que es justo. Esos son los que Dios escoge. Esos son los que Dios usa. Lo que dice la palabra de Dios es la pura verdad, la única verdad, toda la verdad. Y eso lo voy a hacer, pase lo que pase. Hermano, basta ya de historietas. Eso fue lo que hicieron esta gente. Decir, aquí se está cumpliendo. Muchos en aquella época no lo creyeron. Pero esta gente son para nosotros. Pero los que no lo creyeron también son parte de un grupo. Es el último grupo que vamos a ver. Dice en Lucas 21:4, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fue empadronado. No, pero no puedo ir porque Dios ha perdido el control. Y eso de mandarnos a viajar para un censo, diciéndome que María había engendrado el Espíritu Santo, eso es una locura. No, Dios está en control. Ser justo es ser fiel en cualquier circunstancia. Dios está en control del censo. Yo creo que sí estaba en control del censo. Porque tenía que cumplirse que naciera en Belén. Lo decía la escritura en Miqueas, ¿verdad? Aunque fuera chiquita, aunque fuera un pueblo pequeño, tenía que cumplirse. Y allá fueron, en medio de aquellas circunstancias, teniendo casa, teniendo de todo. Mira, esto ahora un censo. Bueno, con este embarazo ahora un censo. Ser justo es ser obedientes. Ser fiel a lo que está escrito. Pase lo que pase. Oh, no, mi mujer yo no la expongo a eso. Está embarazada. Y la mujer dice, ay papi, ¿por qué tú no vas al censo? Yo no tengo ganas de ir. Y en un burro menos. Papi, ¿por qué no me llevan el carro? Nada de eso. Cualquiera que sea la circunstancia, lo que está escrito, ¿cuánto duele oír a la gente decir que la Biblia, los jóvenes te dicen que la Biblia, eso era para otra época. Yo he visto a gente decir, yo he visto a personas, yo he visto a familias enseñarle al niño de Santa Claus. Jamás yo le enseñé a mis hijos de Santa Claus. El día que me enteré que todo lo daba Dios, le dije, esto viene de Dios, del esfuerzo y sacrificio de tu mamá y tu papá. Sobre Santa Claus es una historia. Y el elf que te está mirando para ver si te portas bien. Y toda esa bobería. Pero después le dicen que el arca de Noé, el diluvio, el pescado que se traga Noé, todo eso son historietas para niños. Que todo eso es fantasía. Cristianos. Y tú dices, wow. Esto está escrito, y si está escrito, es la verdad. Yo digo justo decir, no, eso del pescado que se tragó a Jonás, no, eso no lo creo. Y dice que son cristianos. Si está escrito, es la verdad. Y ellos creyeron en todo lo que estaba escrito. Se habla del empadronamiento, un censo. Primero fue hecho siendo sireno, gobernador de Siria, e iban a ser apadronados a cada ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la familia y casa de David. Obediencia. Era absurdo
poner a la mujer a esa travesía. Pero es lo que Dios decía. ¿Ha perdido Dios el control? Tenemos a Zacarías y a Elizabeth, tenemos a José, justos. ¿Y qué se dice entonces? Miren lo que dice en Mateo, en Lucas 2:21. Vamos a poner ejemplos de esta fidelidad, de esta justicia. Dice en Lucas 2:21, y cumplidos los 8 años para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. No se le ocurrió otro nombre, Jesús. Pero no solamente fue por cumplir un mandato de ponerle Jesús, porque a nadie se le ponía Jesús. Yoshua era nada más uno. Decirle, yo acepto, entiendo, reconozco, creo que va a ser el Salvador del mundo. Para usted es muy fácil. Y sin embargo muchos lo rechazan. Pero ellos no habían visto todavía la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por decirlo, voy a poner ese nombre porque ese va a salvar al mundo de sus pecados. Eso es fe. Eso es ser justo. Justo no es lo que la gente piensa. Eso es ser justo. Y llevarlo a circuncidar. Ay, pobrecito el niño, circuncidarlo. No. Eso es lo que estaba escrito en la ley de ellos. En la de nosotros no. En la fe no, en la gracia no. Pero en la ley de ellos estaba escrito que había que cumplirlo. Jesús fue circuncidado. ¿Ok? Jesús fue circuncidado. Llamaron al nombre de Jesús como fue llamado por el ángel que fuese concebido en el vientre. Wow. En Mateo 2, los versículos 13 y 14. Y habiendo ellos partido aquí, el ángel del Señor apareció en un sueño a José diciendo, levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto. Escucha eso. A correr, a huir. El Hijo de Dios. Después que me dijeron que era el Hijo de Dios, ahora me dice que tengo que cuidarlo, que tengo que salir corriendo y convertirme en inmigrante y cruzar la frontera de Egipto. Eso no se lo han dicho a nadie, sin embargo la gente cruza. Jesucristo no está pasando la frontera, pero tuvo que pasar una frontera. Irse a un país extraño, a un país feo, porque era símbolo de muchas cosas malas, a Egipto a esconderse. No, yo al niño así tan chiquitico, yo no lo voy a meter en ese viaje, no, que va. Eso es lo que Dios está diciendo y hay que hacerlo, eso es obediencia. Eso es ser fiel, eso es ser justo. Hacer lo que está escrito, lo que Dios te dice. En el caso de ellos, que sabían que Dios hablaba a través de los ángeles, se había anunciado y confiaron en que Dios lo estaba haciendo por protegerlos a ellos y al niño. ¿Cuántos hoy dicen que son cristianos y ponen en duda que lo que Dios dice es para tu bien? Es la tristeza. Que no se han definido. Hermano, le estoy hablando de los cristianos, porque hay un grupo que son los que no son los cristianos. No, muchas veces no son justos. Entonces quieren ver milagros. Quieren ver la mano de obra, de Dios obrando. Pero tú eres justo. Tú te has hecho el firme propósito de creer y obedecer todo lo que está escrito. Ah, no, pastor, yo para ser cristiano no tengo que ir a la iglesia. ¿Really? Tú no eres justo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y habiendo ellos partido ahí, el ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo, levántate, llévate al niño en su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Eso vamos a hablar después, ¿ok? Y despertando él, obedientemente tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Y qué me dicen de María? ¿Qué María? Qué obediencia, qué obediencia. No porque ella era divina, no porque era venida del cielo, porque era obediente al Señor. Obediente a lo que estaba escrito, obediente a lo que le dijo el ángel. Y vemos en Lucas 1:26 que dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Número 1, ¿hasta qué punto María creía lo que estaba escrito? ¿Hasta qué punto sus padres le habían enseñado que sabía que había que estar virgen antes del matrimonio? Que sabía que Dios
porque esa su fe y su religión se iba a manifestar en una mujer virgen. Hoy te dicen los muchachos, no mami, eso es el antiguo, eso está atrasado, eso está viejo. Hermano, no hay nada que me moleste más que las discusiones sobre las generaciones. Las yin, las sin, los boomers, los no sé qué. La Biblia es para todo el mundo. No importa la generación que venga, la Biblia no va a cambiar. Esto no lo sustituye ni el teléfono, ni la online, nada. Y la prédica seguirá siendo prédica personal, verbal, frente a frente, cara a cara. No, porque yo veo, el domingo veo 4 mensajes en el televisor. Dios se equivocó. Yo no sabía que ustedes iban a meterse adictos con el teléfono y con todas las cosas tecnológicas. Yo lo sabía. Pero eso no sustituye nada. María sabía que es parte de la fe, de la moral judeo-cristiana, mantenerse virgen. En el caso de ella, porque entre otras cosas, de una virgen vendría el Mesías. No. No, eso está anticuado. Eso ya. Una vez estábamos tratando de abrir una obra a través de una clase de inglés. Una clase de inglés que tiene muchos hispanos, generalmente en todos los países, en todos los lugares donde hay clases de inglés, hay muchos hispanos participando, asistiendo. Y entonces íbamos allí con esa intención. Me metí en la clase haciéndome que estaba aprendiendo inglés. Ni sabía inglés ni aprendido inglés, pero de todas maneras yo iba ahí como un alumno y la intención era ganarme a la gente, hablarles para abrir una nueva obra dentro de una iglesia americana. Y entonces en una de las clases, en el receso, estoy hablando con 2 muchachas. Una era de la India y la otra era cubana. De la India esa con su cosita aquí y todo. Y entonces la India me trata de explicar de que cuando ellos son pequeñas, le dicen, ese va a ser tu esposo. Y ellas crecen con la ilusión, y ese va a ser mi esposo, y juegan con él y todo, y la emoción de que un día se van a casar con él, y hasta que se casan, y déjenme decirles, tienen el índice de divorcio más pequeño del mundo. No estoy hablando del budismo, estoy hablando del hinduismo. La religión, le siguen así. Ese va a ser tu esposo. Bueno, quiere decirle que el judío también lo hacía así. Y la cubana que estaba ahí se mira para ahí y le dice, ¡un solo marido! ¡Ay, qué aburrido! Yo quería que la tierra me se abriera y me tragara completo y me desapareciera de allí. Porque ya eso es antiguo. Ya hoy hay que, no. María dijo, no. Y ahí radica la fidelidad, no es para los 20, ni para los 15, ni para los 40, ni para los 80. La fidelidad, la fe es para todas las edades. Todas las edades. Aquí no me hablen de sin, ni de yin, ni de boomer, ni de generación Z. Hay un relajo de generaciones. La Biblia es para todas las generaciones. No pasará, dice la palabra del Señor. Miren a María desposada con un varón que se llamaba José, dice en Lucas 1:27, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Ustedes saben qué edad tenía María? María era una teenager. Pastor, por eso era ya. No, los teenagers tienen que pensar que necesitan un salvador, que son pecadores. Y que tienen que arrepentirse, y que tienen que guardarse para el matrimonio, y que Dios los va a usar, y que lo mejor que les puede pasar es que Dios los use. Bienaventurado todas las mujeres, sí, pero porque se dejó usar, porque se prestó, porque estaba esperando como todas las vírgenes. En Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, lo que está escrito, y el ángel se fue de ella. Los teenagers también tienen que vivir por la palabra de Dios. No está antigua, no ha pasado de moda. Esto no es como los pantalones y las blusas y eso que pasan de moda y vienen otras.
Esto es para todas las generaciones. Entonces, ¿qué definirse? Número uno, ¿eres justo o no? Está hablando de cristianos que dicen que son cristianos. Tienes que mostrar tu justicia por tu obediencia y tu fidelidad. Grupo número dos. ¿Cuán importante es para Dios este grupo? Que lo primero que hizo antes de que viniera Cristo fue preparar un mensajero. El grupo número dos son los mensajeros. Son los que además de ser justos, dicen lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo que Dios manifestó, yo lo voy a compartir. Porque vale la pena, porque son las buenas de gran gozo. Porque es verdad, porque no tengo miedo. El justo se tiene que convertir en mensajero. Yo no digo que haya muchas personas que son salvas, que están en la iglesia, que están hablando de justicia, pero no estás completo hasta que no te conviertas en mensajero. Es más, sabes justo, si te consideras, por qué Dios te ha dejado aquí, para que te conviertas en mensajero. Ya los ángeles no van a venir más. Somos nosotros los que tenemos que hablar. Y así lo estableció. Lo primero que hace Dios es preparar un mensajero antes de la venida del Señor. Mensajero significa anunciar. Si ya no hay ángeles que vienen, hay ángeles, pero no vienen a anunciar. Nosotros somos los que tenemos que anunciar. ¿Anunciar qué? Lo que está escrito. Lo que Dios ha hecho en el pasado y en nuestra vida. Lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Es justo. Si de verdad es justo, se tiene que convertir en mensajero. Miren ustedes en esta historia bíblica del nacimiento de Jesús, como aparece en Lucas 1:1-2, dice, puesto que el mismo evangelio de Lucas, el mismo Lucas, que no era ni judío, el médico Lucas, cuando escribe, mire cómo empieza escribiendo el evangelio, puesto que ya muchos han intentado, Lucas 1:1 y 1:2, puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, de manera que Lucas ya había creído. Así como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ustedes saben que aquí hubo una persona que me dijo, yo no necesito prédicas, yo tengo la Biblia. O sea, los ministros no hacen falta. Yo tengo la Biblia. Una hermana que yo considero que una hermana cristiana. Yo no necesito la Biblia. Yo no necesito que usted predique. Yo no necesito que usted interprete la Biblia por mí. Yo tengo la Biblia. Mensajeros de todo lo que está escrito, de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que Dios va a hacer. El mismo Lucas, el evangelista, manifiesta que él cree todo lo que está escrito y lo va a contar. Estaba Lucas en la presencia, viendo el nacimiento de Jesús. Recopiló. El Espíritu de Dios que estaba en él lo guió y escribió lo que es ciertísimo. La gente, Lucas, médico griego, dice que todo era ciertísimo. Todavía hay cristianos que te dicen que no. Cristianos que te dicen que no, puede ser. Cristianos que te dicen que nació el 25, cristianos que te dicen que no, pastor, me hicieron un día, vio la película nueva, El Código de Da Vinci. Jesucristo se escapó de la tumba y se fue para Francia. Si se hubiera ido para el Caribe, para Puerto Rico, para Cuba, para una de esas playas, lo hubiera aceptado, pero para Francia. Y se casó con María Magdalena. Un cristiano que venga y te diga eso porque salió una película. Porque Lucas no solamente narra esto, narra toda la historia hasta la resurrección y partida de Jesucristo, ¿verdad? ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Lo divulgamos o no lo divulgamos? ¿Nos convertimos en mensajeros o somos simplemente justos? Lo más probable es que si el cielo es tan bueno y tú no quieres ser mensajero, Dios te lleve. Sinceramente te lo digo. Porque ¿para qué? Aquí nos ha dejado para ser mensajeros. Porque el cielo es muy bueno. Hermano, el cielo es incomparable.
En el cielo ni vamos a estar preocupados por estar calvo, ni por estar enfermo, ni por estar feo, ni por perfecto, todo perfecto, ni viles, ni enfermedades, ni dolores. Entonces, ¿para qué nos vamos a quedar aquí? Porque Dios quiere que seamos mensajeros. Juan el Bautista, un hombre, ¿por qué muere tan joven? Porque su función era solamente ser mensajero. Pero miren cómo murió, cortada la cabeza. ¿Pero por qué? No importa, si el cielo que le espera es mucho mejor que lo que había aquí. Hasta allá no llegamos, ¿no? Que nos corten la cabeza por dar el mensaje. No. Miren los pastores que fueron testigos en Lucas 2, 15 a 18. Aconteció que todos los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores, no se habla de la fe de los pastores. No se dice que cuán consagrado era. Se dice que tenían una profesión que llevaba una cierta dedicación. Pero cuando se le apareció al ángel y los ángeles se fueron de ellos al cielo, cumplieron y fueron fieles y dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Mensajeros, pero no termina ahí. Creyeron lo que había dicho, fueron a comprobarlo. ¿Usted quiere comprobarlo? Ven, ¿usted no cree en algo que dice la Biblia? Venga a verme. Venga a verme. Si usted tiene el Espíritu de Dios, lo va a entender. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, yo le voy a decir cómo tenerlo. Si no, lo voy a poner en el último grupo. Y ya, se acabó. Bye. Y vinieron a prisa y hallaron a María y comprobaron lo que decía la Escritura, y al niño acostado en el pesebre, y al verlo hicieron notorio. Hicieron notorio, o sea, no fue chisme, ni comentario, ni, oye, viste, María, la que estaba embarazada. Hicieron notorio lo que se había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Mensajeros. Eran pastores definitivamente judíos. Justos, judíos, estaban cumpliendo su manera, pero se convirtieron en mensajeros. Ser justo es un grupo, pero usted tiene que salir de ahí, mi hermano. Ser justo es un grupo bueno, pero usted tiene que convertirse en mensajero. Tiene que convertirse en mensajero. Hay que decir lo que hemos visto, lo que hemos creído. ¿Usted cree lo de la Navidad? ¿Cuántas veces nos vamos a reunir en una mesa a celebrar Navidad con gente inconversa que no cree en eso y nos vamos a quedar callados? ¿Tiene sentido eso? Que Dios te ha salvado y que después tú vengas a una celebración y no le digas a la gente lo que está pasando, lo que tú crees, por qué estás celebrando. Porque yo, como les prediqué hace poco, yo no tengo ningún problema en celebrar Navidad, ninguno. Para mí las luces tienen un sentido, el árbol tiene un sentido, todo tiene un sentido, porque Cristo me salvó. Pero ¿qué hizo en tu vida? ¿Vas a ser mensajero? Hay que definirse. El nacimiento define, mis hermanos. Y cuando Jesús dice en Mateo 2, 1, 2, los pastores salieron gritando lo que habían comprobado. Compruébelo. Si usted tiene duda, compruébelo. Salieron gritando, salieron anunciando. ¿Qué me dicen de los sabios del oriente? Dice en Mateo 2, 1, 2. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén. ¿Saben lo que hacían los hombres sabios del oriente? Los hombres sabios del oriente estudiaban todas las religiones. Porque hoy te dicen eso. No, yo estudio de aquí, estudio de allá. Los otros días tenía una conversación con un hombre, él no es convertido, pero él es profesor de la universidad. Y yo le decía, él me decía, no, porque yo para enseñar tengo que aprender de todas las religiones. Y yo le decía, pero tú tienes que mirar las fuentes y la veracidad de la información. Y por eso vas a llegar a una conclusión. No todo es verdad. No todo lo que cree todo el mundo es verdad. No todo el mundo tiene la palabra de Dios escrita. No todo lo que dice, no lo que dice el hinduismo, no lo que dice el budismo, no lo que dice el confucianismo es cierto. Tú puedes enseñarlo, pero le tienes que decir a la gente, pero eso no es verdad. Lo que es verdad es lo que hizo Cristo, lo que dice la palabra de Dios. Pero hay miedo, hay temor. Lo que quiera creer la gente. No, los sabios de la Oriente dijeron, ok, nosotros conocemos de todo, porque eran sabios. ¿Ok?
Pero lo que dice de la estrella, esto viene del Dios verdadero. Viene del Dios verdadero. Y siguieron la estrella por fe, por creer en lo que ellos habían estudiado, que estaba escrito. En los profetas está. Allá en la historia de Balaam vemos como dice la escritura que yo lo veré un día y un día vendrá al mundo. Y muchas porciones que ellos vieron y dijeron, esta estrella nos está anunciando a nosotros. Y dice ahí, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los sabios sabían de todo, por cuidado con creerlo todo. Yo no estoy en contra de la educación de la gente, que conozcan todo, pero que conozcan cómo se come el pescado. Cuidado con la espina, quédese con la masa, que es la verdad. ¿Ok? Pero no, los muchachos están en la iglesia, llegan a los colegios, le empiezan a meter cosas en la cabeza y desde el primer versículo de la Biblia ya los perdimos en los colegios. Llegan a la escuela y le dicen, no, yo soy cristiano. Si acaso el muchacho dice que es cristiano. Yo soy cristiano, el maestro le dice, oh, qué bien, aquí. Pero déjame explicarte el primer versículo de la Biblia. No es así como dice ahí. Y le introducen la evolución. Dios no creó todas las cosas. Hermanos, miren, hay una guerra espiritual. Hay una guerra. En el año 1968, la nave espacial Apolo 8 fue la primera en darle vueltas a la luna, con 3 hombres. Tenían esos hombres necesidad de convertirse en mensajeros de la palabra de Dios. Pero cuando terminaban de darle la vuelta a la luna, miraron por la ventana y de la estación aquí de NASA le dijeron, hablen con el mundo porque están en el momento en que la mayor cantidad de personas de toda la historia de la humanidad está oyendo una alocución radial. Y se miraron y dijeron, ¿qué dijimos? ¿Qué decimos? Y empezaron a consultar y decidieron, ¿por qué? ¿Por qué no empezamos por el principio? Y abrieron el libro de Génesis y leyeron Génesis 1. Y lo oyó el mundo entero. Porque allí estaba Cristo, creándolo todo. Era la Navidad del año 68. No leyeron la historia de Cristo, leyeron la historia de la humanidad, la historia de Dios, la historia del mundo. Y nosotros tenemos miedo de compartir esas cosas. Tenemos miedo de compartir esas cosas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, Lucas 2, 22 al 35. Seguimos con los... miren ahora a Simeón. Los sabios, mis hermanos, mostraron en realidad que eran obedientes y que eran mensajeros. Simeón. Ahora cada vez que hablo de Simeón me acuerdo del hermano. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, cuidado con las Biblias, que en el original griego en que fue escrito esto, no dice la purificación de María, José y Jesús o la purificación de ellos. Jesucristo no tenía que purificarse de nada, perfecto, sin pecado, sin sangre humana, sangre de Dios. Pero hay Biblias que te dicen que Jesucristo era parte de esa purificación. No, la purificación de ella, la mujer era la que tenía que purificarse después de un parto, después de haber menstruado y todas esas cosas que ustedes conocen. Simeón le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz se ha llamado santo al Señor. Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Era justo, esperaba, tenía confianza, tenía esperanza. Y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y le había sido revelado que el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo el Señor, creyó que se iba a cumplir. Y de pronto se convierte en un mensajero. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres lo metieron al Señor Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora despidas a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Wow! Pararse en medio del público con un niño y orar y decir: mis ojos han visto la salvación, y la gente mirando. ¿Y de dónde este hombre sacó eso? La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Qué bonito todo eso cuando la hermana lo puso con música, ¿verdad? Qué bonito es cantar la palabra de Dios. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: aquí está expuesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y por señal a los que contradicho. Estos son los pastores que dicen: no digas nada que ofenda a la gente. Si las personas son de Dios, no se van a ofender porque tú le digas la palabra de Dios. Si las personas no tienen el Espíritu de Dios, se van a ofender. Yo me sentí muy ofendido cuando me dijeron que mi destino era el infierno. Muy ofendido. Que yo era malo y que me tenía que arrepentir de mis pecados. Yo me sentí muy ofendido. Pero cuando Simeón le dijo a María: una espada traspasará tu misma alma. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Ese niño va a morir para salvar al mundo. Eso no se le dice a una madre. No, a una madre, a un padre, a todo el mundo hay que decirle la verdad. Por muy dura que sea. Que es la Escritura. Ustedes saben que es falta de respeto coger a un niño y decirle. Una vez trabajaba yo en una oficina de médicos y cargué un niño de una compañera que yo sabía que era católica, reverberante, y cargué a la nietecita y le dije: ay, preciosa pecadora. Y la mujer se insultó. Y le dije: no es pecadora, tú verás, deja que pase el tiempo. Una espada traspasará tu alma. Su hijo iba a morir en la cruz y ella iba a... Ustedes se imaginan que usted sea madre y venga alguien y le diga, viene a presentar al niño del Señor y te diga: fulana, este niño, va a morir de una manera cruenta en la cruz. Pastor, ¿cómo usted me va a decir eso? Simeón se lo dijo a María y María hizo así. El mensajero tiene que decir la verdad. Pero las Biblias, los mensajes, las prédicas, todos son para que la gente se sienta bien, para acomodar a la gente, para acomodar lo que la gente cree. Ana, después de Simeón vino Ana. Y esta, viniendo a la misma hora, también daba gracias al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mensajeros, mensajeros. En Lucas 3, versículos 2 y 3 dice: siendo sumo sacerdote Ananías y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, Juan el Bautista, y vino él por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Juan el Bautista, el mensajero, preparado antes que viniera Cristo, porque fíjense cómo hay personajes que se convierten en mensajeros. Son más los personajes que se convierten en mensajeros que los personajes que son justos, que Dios usa, y los que van en el último grupo. Todavía no se han dado cuenta cuál es el último grupo, ¿verdad? Ya vamos para allá. Mateo 3, 1, 2 dice: aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. En esa misma porción, más adelante, Juan el Bautista le dice: generación de víboras. No, pero hoy no se puede decir la verdad. Hoy no se le puede decir a la gente. Bueno, en el último grupo está la generación de víboras. Justos que se tienen que convertir en mensajeros. Y si usted no quiere ser justo ni mensajero, usted es enemigo de Cristo. Usted es enemigo de la cruz de Cristo. Por cierto, enemigo se menciona uno, pero se hace referencia, y son más los enemigos que los que son justos y son mensajeros. El enemigo que vemos allí, a Herodes específicamente, es un enemigo que está contra la palabra de Dios y negando el plan de Dios. ¿Quiénes son esos hoy? ¡Oh! Legiones.
Hoy son tantos los que niegan la palabra de Dios y están en contra de la palabra de Dios. Vemos a Herodes ahí en Mateo, en el capítulo 2, versículo 1 al 8, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Aquí uno de los hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Saben lo que hace el enemigo de Dios? Le interesa lo que dice Dios para negar lo que dice Dios, para contrarrestarlo. Van y estudian y todo para ir en contra de lo que dice Dios. No existe el ateo, existe el que conoce y niega, pero creen. Los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Pero no siguen a Dios. El enemigo de Dios va en contra de lo que está escrito, niega el plan de Dios, te dice que la palabra no es verdad. Herodes quiso saberlo. ¿Para qué? ¿Conocer la Biblia para qué? Hay mucha gente que se interesa en conocerla. ¿Para qué? Fidel Castro sabía la Biblia de tapa a tapa. ¿Para qué? Para usarla, para manipularla, para cambiarla, para torcerla, para combatir al mismo Dios. Esos son los enemigos de Dios. Yo no necesito un salvador. La Biblia dice que yo puedo ser salvo por aquí y por allá. La Biblia dice que María. La Biblia no dice eso, mentira. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque fíjense ustedes que aquí están también. Él le pregunta a los sabios del oriente. Y ellos le dicen: nosotros creemos que hay esa estrella, la MBA hasta aquí, porque nosotros creemos que sí, que en lo que tienen escrito los judíos, esa estrella nos va a llevar hasta el Mesías. Y Herodes convoca a los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Interesado en la palabra de Dios, en lo que decía la Biblia acerca de lo que le sacaron Miqueas. Pero fíjense, los que estaban alrededor de él le explicaron la Biblia. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Ustedes creen que Herodes oyó la Biblia y la creyó? ¿Tú conoces a Jesús? Sí, yo conozco a Jesús. Igual que Herodes, que sabía dónde iban a nacer porque se lo dijeron, que sabía el poder que iba a traer y todas esas cosas. Así es la gente. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Saben lo que el enemigo de Dios hace? Es mentiroso. Te dice que creen en Dios. No te dicen todo lo que creen, ni con qué propósito creen, ni qué los llevó a creer, si fue arrepentimiento o no. Creen. Herodes quería saber de esto. Dice allí, enviándolos a Belén, dijo: ir y preguntar con diligencia por el niño, y cuando lo hubiera hallado, hacérmelo saber para que yo también vaya y la adore. Así son los enemigos de Dios. Te dicen que van a adorar a Dios. Y a veces se presentan en la iglesia el domingo y el lunes le están haciendo así a Cristo en la espalda. Eso fue lo que hizo Herodes. Quería la palabra de Dios para qué? Para rebatirla, para acabar con ella, para tratar de parar el plan de Dios. En Mateo 2:16, Herodes, entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que habían en Belén y en toda la zona, en todos los alrededores, conforme al tiempo que habían querido los sabios. No, pastor, yo no creo, pero yo no me dedico a matar a Cristo. Ya, si tú no crees, ¿sabes qué? Tú estás matando la reputación de mi Señor Jesucristo. Tú estás diciéndole a Cristo que tú no necesitas un salvador, que tú eres bueno, que eso es religión falsa. ¿Y sabes qué? Lo estás matando. Estás matando. Hay muchas maneras de matar a Cristo. Matar su mensaje en la Navidad es matar a Cristo. Reunirte con gente que son inconversos y no decirle: hoy celebramos el nacimiento de Cristo, es que se queden con la duda, que se queden con camino del infierno, que se queden sin saber la verdad, que se queden, que nosotros celebramos, si somos cristianos estamos con ellos. Lo que celebramos, esa es la verdad. Somos enemigos de Cristo. Si no somos justos y además mensajeros, somos del grupo de los enemigos. Y eso tiene que acabarse. Tenemos que definirnos si somos verdaderamente o no del Señor. Fíjense ustedes que cuando Jesucristo sale de Egipto, el ángel le dice en Mateo 2:20: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, no era uno solo. No era uno solo.
Aunque se menciona aquí, se hace más hincapié en los mensajeros y después los justos, los enemigos son bastantes. Son millones. A veces somos 2 en un grupo y el resto es inconverso. En un centro de trabajo y el resto no cree en la Navidad. Sí van a hacer fiesta y todas esas cosas, pero nosotros no somos mensajeros, no le decimos nada. No le decimos nada. Los enemigos son más grandes, pero el mensaje es más poderoso todavía. Y nosotros lo tenemos, los que somos de Dios lo tenemos. La pregunta en esta mañana es: ¿de qué grupo tú estás? Si eres justo, amén, gloria a Dios. Tú haces todo lo que dice la palabra de Dios, tú cumples con lo que dice la palabra de Dios, tú eres justo. Pero te vas a quedar así, no vas a ser mensajero. Si tú eres justo y lo crees, tú sabes que es lo mejor que la gente puede oír. Y la Navidad es un momento especial para oírlo. Si tú no eres justo y mensajero, yo no quiero que tú seas enemigo de Dios. Dice que Jesucristo vino a dividir. ¿Vieron la posición que le dio el hermano? A dividir. Y a veces vivimos con enemigos y a veces los tenemos alrededor de nosotros, a dividir al que cree contra el que no cree. Porque hay una verdad y una mentira. Y el que tiene la verdad ama, pero el que tiene la mentira no quiere ser amado, no le interesa. Niega el amor, mata a Cristo. Todos los días. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿En qué grupo tú estás? Definámonos. Y no hay nada malo. Si tú quieres seguir siendo enemigo, Jesucristo vino a acabar con la pared de separación. Vino a traer la paz, pero la gente lo malinterpreta. Vino a traer la paz entre el ser humano y Él. No la paz entre Ucrania y Rusia, ni la paz esa que nosotros pensamos. No, no. Es entre el ser humano y Él. Que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La paz es que Dios nos libre de la condenación. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón.
hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.